Bueno, yo me gusta esa historia de la mujer samaritana, porque en realidad ella se asombró porque ella no sabía, nunca imaginó que alguien pudiera saber su vida. Y ahí nos da a entender que por más oculto que tengamos algo, Cristo lo sabe. O sea, que tenemos siempre que estar pidiéndole perdón, acercándonos a Él, pidiéndole que nos saque de nosotros todo lo que no es su agrado. Ok. Bien, primeramente, había una enemistad entre los judíos y los samaritanos. Pero los samaritanos eran de la descendencia de Israel. Lo que pasa es que cuando Senaquerib, rey de Asiria, primero fue Josafat cuando se dividió el reino, Samaria era provincia del pueblo de Israel. Allí fue donde Josafat, cuando se dividió el reino por el pecado de Salomón y que se dividió con su hijo Roboam, allí Josafat, que estaba profetizado que iba a gobernar los 10 reinos del norte, y Roboam, hijo de nieto de David, iba a reinar en Judá y en la tribu de Benjamín. Josafat, para no perder la simpatía del pueblo, hizo un centro de adoración en el centro de allí, y Dios lo reprendió por ese pecado. Dios lo reprendió total. Amén. Dios lo reprendió por ese pecado. Pero después hubo una guerra entre los judíos y los asirios, y el rey pagano mezcló a los samaritanos y le puso un gobernador allí impío y se ligó. Por lo tanto, desde ahí hasta ese entonces había una guerra entre los samaritanos y los judíos. De hecho, Eliseo iba mucho a Samaria. Cuando la niña cautiva fue a la casa de Naamán, en Samaria hay profeta. Sí, hasta ese entonces todavía Samaria era un lugar digno de adoración. Por lo tanto, había una enemistad entre los judíos y los samaritanos. Por ejemplo, la enemistad era tan grande, vamos a poner un caso real aquí en Alcántara. Un judío, Samaria quedaba donde está preso aquí. ¿Cuántos saben dónde está preso aquí? Ok. Entonces, esa era Samaria, vamos a poner, ¿verdad? Preso. Los judíos vivían aquí. Los judíos, pasando por Aprecio, llegaban más rápido a los lugares. Ellos preferían darle una vuelta por la circunvalación, la autopista Duarte y montar el Aprecio para no encontrarse con los samaritanos. Mire hasta qué grado estaba la enemistad. Ahora, yo me hago la pregunta. ¿Usted nunca ha vivido una experiencia con un enemigo o una enemiga porque no quiere pasar por la puerta de su casa? Si llevamos la historia a nuestra práctica, es lo mismo. No, yo no paso por ahí porque yo no hablo con ese hombre. No, yo no hablo por ahí porque yo no hablo con esa mujer. Y a veces hay enemistades que a veces uno no entiende. ¿Y por qué yo soy enemigo de Juancito? No, porque su abuelo y tu abuelo eran enemigos. No, pues yo Juancito no voy a nada para ser enemigo. Pero es una enemistad generacional, de familia. Entonces, no se trataba. Ahora, Jesús dice en San Juan 4 que le era necesario, que era menester pasar por Samaria. Es decir, Cristo está diciendo, es una necesidad urgente que yo tenga que llegar a Samaria. Es lo mismo que Cristo te dice aquí esta noche. Yo es necesario que tú tengas un encuentro conmigo esta noche. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Gloria a Dios. También aquí vemos en esta historia el valor que tiene el ser humano. Cristo no fue a encontrarse, caminó kilómetros, cientos de kilómetros, para encontrarse con una persona al mediodía en un solazo. Es como que yo le digo a usted, vamos a encontrarnos al mediodía
pero, oye, ni una sombrillita, ni nada, al sol. Eso es el valor que Cristo le da a una sola persona. Cristo no fue a buscar una multitud. Cristo fue a encontrarse con una persona y con una mujer. Era prohibido dentro de la ley de los fariseos y de la ley de la Torá y del judaísmo, un hombre, un maestro, sentarse a hablar con una mujer. No era permitido. ¿Por qué? Porque siempre la sociedad ha marginado a la mujer. Pero qué bueno, qué grande Dios, que Dios no marginó. La cultura sí lo hace, pero Dios no lo hace. ¿Cuántos se acuerdan de Fía y Púa? Nadie sabe quién son esas mujeres. Y ustedes han escuchado tantas ideas y Dios la menciona en la Biblia. ¿Ustedes saben quién es Fía y Púa? ¿No saben? Fueron las dos parteas que le dijeron al decreto del faraón: no, nosotros no vamos a matar a los niños pequeños que nazcan. Ay, sí, no me acuerdo. Ella fue que dijeron eso. Nosotros no lo vamos a hacer. ¿Y saben qué? Para que usted vea el valor que Dios le tiene a la mujer. En el nacimiento de Moisés hay 4 protagonistas que son mujeres. Jocabed, su madre. Miriam, su hermana, también María. Las 2 mujeres que hicieron el parto, 5 mujeres. Y la hija del faraón. 5 mujeres tienen que ver con el nacimiento de ¿quién? Ahora usted entiende por qué el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo. Jesús rompe ese parámetro y se sienta a hablar con una mujer. Y Jesús le dice, para romper, como decimos, una pregunta para romper el hielo. ¿Qué le dice Jesús a él? Dame Agua. de beber. Es mediodía, hace mucho sol, y el maestro tiene que... Sí. Ahora, mire cómo es el prejuicio. Ella le dice, le contesta, pero ¿cómo siendo tú judío me pide a mí que te dé agua? ¿Cuál es la burla tuya? Que tú siendo judío me estás pidiendo a mí que te dé agua. Ahora, los prejuicios a veces no nos permiten acercarnos a Jesús. ¿Estaban los prejuicios de esta mujer haciendo un obstáculo para acercarse a Cristo? Sí. Sí, porque él una vez lo puso. Lo puso de una vez. Ahora, ¿dónde ella recapacita? Cuando Jesús le dice, si tú supieras, ¿quién te está pidiendo a ti agua de beber? Tú le digas no agua, no. El que creó el mar, la fuente de las aguas, le estaba pidiendo agua a una mujer pecadora. Cristo lo que está diciendo, si tú supieras, si los ojos de tu entendimiento vieran, ¿quién es que te está pidiendo agua? Entonces ella afloja un chin y dice, maestro, es que tú no tienes cómo sacarla. El pozo estaba hondo. ¿Por qué estaba hondo? Hay que usar la lógica. El nuevo ahí dice que con la Biblia hay que usar la lógica. ¿Por qué estaba hondo el agua? Porque ella fue al mediodía y ya se había llevado todo el agua. ¿Y por qué iba al mediodía? Porque ese es el momento donde no estaban las mujeres y ella era una mujer muy odiada en el sector porque vivía con los ojos de la mujer. Cuando usted busca agua en la mañana, ¿cómo? Temprano, cuando el sol no pica. Nadie se atreve a buscar agua al mediodía, a menos que haya una escasez de agua y el agua llegue a las mismas 12 del día. Usted se vea en la obligación, en la necesidad de ir a buscar esa agua al mediodía. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta que eso es verdad? Cuando Cristo le dice, 5 maridos ha tenido, el que tiene ahora, ¿y qué le dice ella? Es cierto. Cierto. Número 1, Dios sabe todo lo de nosotros, aún los secretos más íntimos. Pero es importante saber esto. No nos podemos quedar ahí. Dios sabe todo lo nuestro, no para condenarnos ni para juzgarnos, sino para salvarnos y restaurarnos. Es decir, no vaya a pensar, ay, Dios sabe un pecado grande que yo tengo.
Dios lo sabe para que tú entiendas y tú confieses ese pecado y Dios pueda perdonarte y pueda restaurarte. Ahora, cuando ella tiene ese encuentro con Cristo, número uno, ¿le llevó a dar el agua al maestro? No le llevó a dar el agua. Número dos, ella fue con su cántaro a buscar el agua. ¿Se llevó el agua? No. Dice la Biblia, dice Juan, que dejó el cántaro y se fue a predicarle a la persona. Y mire qué cosa más linda, cuando Cristo reina en nuestras vidas, a Dios le enemistad. Ya ella no estaba dando mente que la gente iba a hablar mal de ella, que ella vivió con el marido de Juanita, de Pedecita. Ella no estaba pensando en nada de eso. Ella quería compartir la buena nueva. ¿Con quién? Con los demás. Con los demás. Se olvidó del cántaro, se olvidó de su vida pasada. Y dijo, vengan, que he encontrado el Mesías. El que me ha dicho todo lo que yo he hecho. No solamente eso, que ha hecho todo lo que he hecho, sino que cambió su vida. Amén. Ahora bien, ¿qué podemos aprender de este encuentro de la mujer samaritana? Número uno, que la salvación es individual. Que cada persona le rendirá cuenta a Dios de sus actos y de su acción, sea por Cristo o sea por la otra situación que sabemos. Que la salvación va a ser colectiva, pero va a ser como individual a la vez. Cada cual le rendirá cuenta. El esposo le rendirá cuenta a Dios y la esposa le va a rendir cuenta a Dios. Porque Jesús fue a encontrarse con esa mujer. ¿Por qué? Porque donde quiera que haya una alma para salvar, Cristo va a ir a buscarla y a salvarla. Porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había querido. Amén. Entonces, 5 maridos y 7 maridos. Lo más probable es que esta mujer, como toda mujer, quería ser feliz. Pero a veces la felicidad no depende de una sola persona, y más si es un matrimonio, porque es un asunto de dos, ¿verdad? A veces tú quieres ser feliz, pero la otra persona no quiere ser feliz. Y quizás eso le pasó a ella. Y tuvo cinco romances ilícitos. Quizás una vez estuvo casada y le fue mal en el matrimonio y se llenó, como dice popularmente aquí, se llenó de odio contra los matrimonios. Y dijo, ay, como a mí me hicieron una mala jugada, ahora yo voy a vivir hombres ajenos. Que tarde o temprano eso trae problemas graves. Un hombre que vive con una mujer ajena trae problemas, y ese es el negocio más peligroso, porque si el esposo te encuentra con ella, te mata. O tú matas al esposo, o el cementerio o la cárcel. Hay más opciones. Una de las dos son buenas. Entonces, son placeres como momentáneos, que pasan, temporales, que van destruyendo el alma y que el cuerpo. Esta mujer no era feliz. Y lo del pozo del agua tiene una simbología. El agua que Cristo le estaba ofreciendo es una agua de ¿qué? De vida. ¿Por qué Jesucristo le dijo que el agua que le daba saltaba para la vida eterna? Porque ella estaba viviendo en muchos pozos y nunca fue feliz. No es que le dice, tú volvés a beber esta agua y vas a volver a tener sed. Jesucristo lo que está diciendo, tú estás bebiendo del agua del mundo y vas a volver a hacer lo mismo. Porque esa agua del mundo no te da satisfacción, no le da sentido a la vida. La bebida alcohólica, la música mundana, la vida no satisface al mundo. Si esa cosa satisfaciera la vida del ser humano, todo el que tuviera alcohol queda vacío en su vida. Todo el que tuviera una mujer aquí, otro aquí, también lo tuviera, tiene un vacío. Tuve la triste noticia esta mañana de un amigo que tenía un tiempito que no lo veía y
nos abrazamos esta mañana en una plaza comercial de aquí del país. Y me dijo, estoy muy triste. Y le dije que ¿por qué? Y me dijo, mi padre se quitó la vida en diciembre. Y lo triste del caso es que un día antes lo llamó a él diciéndole que quería una pastilla para dormir. Pero normal, no se sentía depresivo, ni se sentía nada. Simplemente quiero una pastilla para dormir que no estoy durmiendo bien. Y al otro día, a la misma hora que lo llamó, se dio un tiro en la cabeza. Y eso es lo que el diablo quiere. Que la gente tome decisiones precipitadas por la depresión, por las deudas. Dios, hermano, tiene soluciones para todos tus problemas. Lucas capítulo 1, versículo 37 dice, para Dios nada es como Imposible. nada. Dios lo puede todo. No creas que el mundo se te va a acabar porque te dejó un hombre, te dejó una mujer, que porque tú perdiste el empleo, ya sabe Dios si Dios de lo que Dios te está librando. Hay que darle gracias a Dios. ¿Por qué? Por todo. Por todo. Y el diablo pone un espíritu de qué? De desesperación. Entonces la gente se desespera y se quita que la vida. Entonces, nunca a quitarse la vida. Dice Juan capítulo 10, versículo 10. Dice, yo vine para que tengan vida y la tengan como. En abundancia. Y a poquito. No. Dios quiere vida eterna para cada uno de nosotros. Entonces, si Dios quiere vida eterna para cada uno de nosotros, nosotros tenemos que decir, como Pablo dijo a Timoteo, echa de la mano la vida eterna. Amén. Amén. ¿Cuántos quieren echarle la mano a la vida eterna? Amén. Echenle la mano. ¿Cómo usted le echa la mano a algo que está pasando por la vida de usted? ¿Cómo usted le echa la mano? La agarra ahí. Y la sostiene ahí y la mantiene. Y persevera ahí que en la salvación. Y dice, Señor, haga como hizo la mujer del flujo de sangre. La multitud ahí. Y ella pisoteando y toda, ya no le quedaba dinero, ya no le quedaba salud, ya no le quedaba nada. Lo único que le quedaba a ella era agarrar a Jesús. Y dijo, este es mi día. O yo me muero o Dios me salva. Porque ya gasté todo lo que tenía que gastar en los médicos. Estoy peor. Yo me imagino los médicos sacándole dinero a esa mujer y no resolvieron el problema. Y ahí luchando, agarró el borde de Cristo. Y va caminando Cristo a la casa de quién? De Jairo. Y mira qué interesante. Estamos hablando de la mujer samaritana, pero también estamos hablando del género de mujer. Que Cristo se para de golpe. Así mismo lo dice en el real idioma en griego. Jesús se para de golpe. Y dice Cristo, alguien me ha tocado. Y Pedro siempre dice, pero maestro, por lógica alguien tiene que tocarte porque estamos rodeados de gente. Entonces Cristo le dice, no, alguien me ha tocado porque poder ha salido de mí. Una lección muy importante. Hay mucha gente alrededor de Cristo que lo toca y lo toca, pero no tiene fe. Para lo que dice que si yo hubiese vivido en el tiempo de Cristo, yo ahora veo mucha gente que vio a Cristo de ahí a ahí, incluyendo los escribas Caifás y Ainá, los jefes de los fariseos, que se perdieron. Hay gente que vivieron con Cristo y comieron con Cristo 3 veces al día, se lo voy a decir. Dice la Biblia que los hermanos no creyeron en Jesús. Y vieron a Cristo pequeño porque ellos eran los hijos más grandes de José. Y vieron a Cristo su perfección, su vida de ejemplo como adolescente, cómo se portaba, cómo Dios lo estaba conduciendo los 30 años cuando fue bautizado y después de los 3 años y medio empezó su ministerio y los hermanos
no creyeron en Jesús. Y vivieron 30 años con Cristo, ahí, comiendo, durmiendo con Él, y no creían en Él. Esta mujer, todo el mundo estaba tocando a Cristo, pero muchos estaban tocando a Cristo por curiosidad, no por fe. Y como mucha gente va, voy a la actividad y pues solamente para ver y hablar. Pero esta mujer sí iba con fe y lo tocó y sanó su enfermedad. La mujer samaritana y la mujer del flujo de sangre son igualitas en diferentes etapas. Una fue a un encuentro con Cristo. Cristo se encontró con ella. ¿Qué nos recuerda ese encuentro de Cristo con la mujer samaritana? Lo hemos mencionado mucho en esta semana. Con el encuentro de Adán, con el encuentro de Caín. Siempre Dios va a tener una cita para encontrarte contigo. Amén. Ahora, está de ti si tú le dices que sí a esa cita que Dios te está dando. ¿Y cuándo es esa cita? Todos los días. Amén. Apocalipsis 3. De aquí yo estoy a la puerta. Y llamo. Esa cita está 24 a las 7. Mientras esté en la puerta de qué? De la gracia. Porque un día se va a cerrar la puerta de la gracia. No solamente se va a cerrar la puerta de la gracia. Más tarde que temprano, si Cristo no viene, vamos a morir. Y si dice la Biblia que lo que muere en Cristo, lo que muere ¿qué? En Cristo. En Cristo resucitarán Primero. Eso me dice que hay muchos que no van a resucitar en Cristo. Lo que muera en Cristo vendrán primero. Por lo tanto, yo quiero hacer un llamado a los amigos y amigas de esta noche. Si tu vida ha sido más o menos parecida a la mujer samaritana, quizás no con 5 ni 7 maridos, pero sí con 5 o 7 oportunidades que tú has hecho en tu vida. Y este es el momento que Cristo te dice, yo quiero tener un encuentro contigo. Yo quiero que tú te pongas de pie. Dios conoce todo de nosotros. A mí no me interesa saber la vida privada de nadie. Pero Dios, como decía ahorita, Dios sí quiere saber, pero no para condenarte, ni de lanzarte, como dicen popularmente, a un lago de fuego, sino que Dios quiere salvarte. Amén. Amén. Así que ponte de pie. Yo quiero hacer una oración en esta noche, para que Dios restaure la vida tuya y la mía también, como restauró la vida de la mujer samaritana. Amén. Amén. Así que yo voy a orar. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Padre, porque en ti somos más que vencedores. Padre, si nuestra vida ha sido un desastre, que lo hemos intentado muchas veces, pero hemos fracasado. Quizá lo hemos intentado en el matrimonio, lo hemos intentado en los negocios, lo hemos intentado con nuestros hijos, con nuestras hijas. Quizá no hemos olvidado del Maestro de Galilea. Pero qué bueno, Señor, que tú tienes tus brazos abiertos para recibirnos con amor, con ternura y con gran bendición. Ponemos nuestra vida en tus manos para que tú nos perdones, nos restaures y nos levantes para vida eterna. Y a los amigos y amigas que están aquí, que han dejado sus hogares para venir a escuchar palabras de vida. No la dejes ir vacía, Señor. Llénale sus corazones, súplele sus necesidades y dale la bendición de la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermano, y nos vemos